en Estado Nacional. Ya lo habíamos adelantado, está con nosotros el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, gracias por haber venido a Estado Nacional. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo Ministro, están? muy Matías. buenos días. ¿Día o tarde? Todavía. Día, antes de las 12. Sí. 7 minutos. 880 estudiantes sin matrícula, sin sistema escolar. Primero, esa cifra usted creo que me la ratifique, y si es así, ¿por qué va a pasar con estos alumnos? Sí, mira, efectivamente es un proceso largo, ¿no? Desde que se parte con el proceso de admisión en agosto más o menos, es que en las distintas etapas van surgiendo distintas cifras. Incluso al final del año, una vez que se termina el periodo regular y el periodo complementario, estas cifras son harto más grandes y se llega a marzo, digamos, luego de haber hecho todo un proceso de distribución, de generación de cupos y todo, a cifras mucho más consolidadas, más pequeñas, ojo, que son las habituales en los años escolares hacia atrás. Como es habitual que haya 880... Incluso más, Connie. Incluso más. 80 estudiantes sin cupo de colegio. Este año es el año que hay menos estudiantes que todavía a esta altura están resolviendo su tema de... Después de un mes de que ya partió el año escolar. Claro. ¿Es normal entonces? No estoy diciendo que sea normal, Connie. Lo que estoy diciendo es que es habitual que en procesos de admisión y en los procesos de consolidación de matrícula al inicio del año escolar, las cifras son mucho mayores que las que estamos viendo este año. Pero me imagino que se resuelven rápido. Se van resolviendo durante... Y aquí llevamos un mes. Miren, Connie, incluso muchos de estos casos terminan resolviéndose durante el año escolar, ni siquiera durante el primer mes. Porque hay un tema muy clave. Si esto es, para mí es bien sorprendente cómo se ha abordado la discusión, porque esto se resuelve de manera administrativa. Lo dijo de alguna manera Daniel Rodríguez y Raúl Figueroa, creo que el sábado hubo una... Aquí hay que tomar decisiones y una de esas decisiones, que son las de mediano o largo plazo, tienen que ver con construir más escuelas. Tú, en el sistema escolar, a nivel público, tú tienes una distribución que está concentrada mayoritariamente en la educación básica. Entonces, el tránsito a la educación media se ve presionada. Ahora, tampoco es un problema que se distribuya en todo el país, son determinadas zonas, y además son determinadas zonas que se van moviendo de un año a otro. En un año hay un problema en una zona... Punto que usted diga que hace falta más escuelas, porque una de las críticas que se le hace al sistema de la reforma es que no hay libertad para generar más escuelas y que hay muy pocos incentivos. ¿Usted sería partidario de que haya más libertad y que haya más competencia, que haya más gente que proponga? Yo sé que la palabra competencia en educación hay algunos que se cayeron de su cama, pero es la verdad. Más oferta. Hasta ahora al menos. O los que iban en la trotadora se cayeron. Más oferta educacional y que se compita en el buen sentido de la palabra por ofrecerle a las familias una mejor educación, un mejor proyecto. Venga con nosotros. Es que yo creo que no se trata de eso, Matías. ¿Hay libertad? Se trata... Un dato mata relato, dicen por ahí, ¿no? Entre el 2019 y ahora se han propuesto la creación de más de 325 proyectos o modalidades nuevas. Y todos se han aprobado. Todas se han aprobado. O sea, no quiero mentir. Hay 28 que se han rechazado porque no han cumplido con los requisitos. La mayoría se ha aprobado. La gran mayoría. Pero son requisitos mínimos. Si usted cumple los requisitos... Presentamos un proyecto de ley. Presentamos un proyecto de ley para abordar el tema de la creación de nuevos proyectos educativos en el contexto de falta de oferta. El problema, ¿sabes cuál es, Matías? El problema es que la oferta no está planificada. Yo te quiero dar un dato que es súper relevante. Este año volvimos a generar más de 2 cupos por postulante. Es decir, en Chile hay más del doble de cupos que la necesidad de cupos. Lo que ocurre es que no está bien distribuida. Entonces tú tienes 2 cupos por niño postulando a nivel nacional, pero no están concentrados o están distribuidos de una forma tal que de todas maneras en algunos territorios te falta. Entonces, al de Chihuayante no le sirve el putre. Entonces el tema no es, como lo dices tú, Matías, abrir espacio para la competencia. Acá el tema es cómo orientamos que las soluciones estén donde se requiere que estén. ¿Y por qué no existen proyectos particulares en esos territorios? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué? Respóndeme usted, que es el ministro. Mira, yo creo que porque históricamente en esos lugares no ha sido algo atractivo para los privados instalarse en esos lugares. Pero más que privados, ¿es subvención escolar? No. Yo lo digo porque incluso en esos lugares en los que la oferta privada es baja. Históricamente ha sido baja. Por ejemplo, en Alto Hospicio. Son pocos los establecimientos educacionales en general que hay en ese lugar. Entonces, lo que hay que hacer es ir generando nuevas capacidades y yo feliz, si son proyectos particulares subvencionados, yo lo he dicho varias veces, no tengo ningún problema con la libertad de enseñanza, al contrario, creo en la libertad de enseñanza, la ejerzo yo con mi propio hijo, porque me parece que es muy relevante, pero al mismo tiempo esto tiene que ser ordenado. Aquí nos sirve abrir esta cuestión para que se genere... Porque mira, Connie, esto es súper importante. ¿Por qué durante mucho tiempo se cerraron escuelas? Recuerden el debate que había hace años atrás sobre la capacidad ociosa del sistema. O sea,
habían más espacios que niños en el sistema requiriendo usar ese espacio. Entonces, ¿qué ocurrió? Se cerraron establecimientos educacionales, se convirtieron en otras cosas, digamos. Se fusionaron proyectos educativos, se fusionaron cursos, se convirtieron salas de clase en bodegas, en salas de reuniones. Lo que hemos estado haciendo nosotros hoy día es recuperar esa capacidad que el sistema tiene, pero que se perdió por distintas razones. Entonces, acá hay un tema muy importante y con esto termino, Connie, disculpa. Acá el tema es cómo nosotros orientamos con la información que nos entrega el sistema de admisión escolar las soluciones a donde se requieren que estén las soluciones. Ya, porque si no es tirar plata pero a la basura. eso que usted dice que es necesario, que es construir más Sí. colegios, es obvio que es a largo plazo, porque eso no se hace de un día para otro. Tenemos 880 estudiantes que después de un mes no han ido a clases, no han tenido clases. Se implementó este sistema de anótate en la lista, Sí. ¿cierto? Se estrenó este año, que buscaba como evitar esas filas que veíamos a los papás como casi acampando en algunos colegios afuera y facilitar el proceso de postulación. ¿Fracasó eso? Porque da la impresión de que hubo una cantidad de quejas en su momento, de que se caía el sistema, de que no eliminaba otras postulaciones cuando quedabas en el colegio. ¿Tiene algo que ver este sistema, el estreno de este sistema, con la cantidad de estudiantes que quedaron sin colegio? Mira, es buena la pregunta que tú haces, Connie, porque yo creo que no hay nada, ni en Anótate en la lista, ni en el sistema de admisión escolar, que tenga alguna relación con la falta de oferta educativa en territorios donde hay menos cupos que niños postulando. Son fenómenos distintos. Uno puede mejorar el SAE, uno puede mejorar el Anótate en la lista. Yo tengo una opinión al respecto, y de hecho lo hemos conversado con la subsecretaria y los equipos de cada una de las modificaciones que hay que hacerle al proceso de Anótate en la lista. Por ejemplo, que en el proceso pudiesen participar en la etapa post-asignación regular y asignación complementaria del sistema de admisión escolar, que pudiesen participar también los niños que ya tenían matrícula. Eso generó duplicidades de postulaciones. Claro. Entonces, ya, es un aprendizaje. El próximo año, entonces, este segmento de estudiantes no va a poder participar de Anótate en la lista durante el periodo que hay entre diciembre y marzo. Hay que hacerle para modificaciones. concentrar. Sin duda que sí. Y eso es parte de la evaluación de la política pública, si para eso estamos. Ahora, otra cosa es mentir. Y mentir es decir, por ejemplo, que el sistema de admisión escolar o que Anótate en la lista son responsables de que falte oferta educativa en determinados lugares. No lo es. No tiene que ver una cosa con la No otra. lo es. No Mira, lo es. hubo un sistema que se le puede llamar premium, si uno considerara que son como las plataformas donde uno ve películas, ¿no es cierto? O los Spotify. Uno puede ir sin básico, propaganda. 5 comerciales. el si uno paga básico más. y el premium. El básico lo anotas en la lista para poder obtener colegio. Hay un premium de 109.000 pesos, que evidentemente no muchas familias en Chile lo pueden pagar, pero eso atenta totalmente contra la igualdad, la libertad de acceso, el principio básico que inspira una reforma educacional pública como esta. Yo le pedí a la subsecretaria investigar esta materia porque me parece complejo, porque además no sé qué es lo premium que podrían ofrecer cuando el tema el sistema lo que hace es identificar oferta y distribuir matrícula. No te genera un cupo nuevo, digamos. Entonces, ¿Qué le respondieron de esa investigación? no, están precisamente en ese proceso. Pero usted no sabía que existía, porque esto es la misma plataforma que le ofrece el sistema a SAE, al sistema, ¿cierto?, de admisión escolar, que tiene esta suscripción no es la premium. plataforma del SAE. No, es el proceso de Anótate en la lista. Ya, pero a eso voy. Sí. Ya, anótate en la lista. Y ese proceso de Anótate en la lista es nuevo. Y es Ya, por pero es eso la plataforma que hace eso. Y el anótate que en la es lo que lista. dice, por eso yo pedí que se investigara. Ya. A mí no me consta, no tengo los ¿Un antecedentes. servicio tercerizado o le anotas en la lista? No, claro, sí está licitado a un tercero. A un tercero. Así es. ¿Y ustedes ¿Cómo con se la hacen estas cosas? Y en la licitación nunca le dijeron que iba a haber un premium que usted pagaba 109.000 pesos y podía tener acceso más rápido, mejor. De los antecedentes que yo tengo, no, efectivamente. Y si lo hubiese, de verdad me interesa saber en qué consiste eso premium, porque el sistema lo que hace, insisto, identificar oferta, distribuir esa oferta, digamos, en quienes están demandando ingresar a una escuela. Entonces, no logro comprender qué sería eso adicional que tendría un plan nuevo, porque ¿qué? ¿Eso le va a priorizar? Eso es ilegal. O sea, Entonces, agregaría priorizar a alguien, Pero priorizar lo a alguien ilegal, claro, digamos. prometía Entonces, como saltarse algunos pasos, como hacerlo más expedito, como saltarse la fila. eso hay que estudiarlo. Eso Ya. hay que estudiarlo y es lo que yo ¿Todavía le usted no pedí a sabe la... si eso es real, si lo están haciendo, si lo están ofreciendo? O Yo si... parto de la tesis de que si se pone esa información encima de la mesa, hay algo de veracidad en ello. Ya. Por eso es que es lo que yo pedí, y es lo que corresponde a la administración pública, ¿no? Es investigar los hechos. ¿Sería grave? Mira, depende si es ilegal o no ilegal, po. Si es ilegal, sin duda que es grave. Si no es ilegal, bueno, hay que mirar qué es lo que pasó con el proveedor y por qué se ofrece algo de esa característica. Y segundo, ¿en qué consiste?
Yo no tengo claro tampoco en qué consista ese premio, no tengo acceso a eso, digamos, no. Pero es curioso que el ministro de Educación de Chile no sepa que existe un sistema como este, de un sistema licitado a un tercero. ¿Sería que alguien se lo escondió? Por eso es que pedí la investigación. O sea, cuando uno no sabe... ¿Investigar, ministro? Mira, es una cosa. Otra cosa le dijeron, no, eso es mentira, o Mira, eso es Matías, verdad y vamos a investigar. Mira, Matías, ocurre lo siguiente. El ministro de Educación sabe que existe un sistema, que es el que se estaba diseñando antes incluso de mi llegada, que se llama Anótate en la lista, y que esto tenía un proceso de licitación. ¿En qué consiste en términos de bases técnicas esa licitación y qué es lo que hace, cuál es el efecto que tiene o para qué se crea esto? Ya. Eso es lo que a mí me corresponde saber efectivamente. Sistemas, plataformas, los sostenedores, tú lo sabes bien, tienen millones de sistemas distintos. De hecho, uno de los elementos de Anótate en la lista y las razones de por qué crearlo es porque, entre otras cosas, debería generar un ahorro a los sostenedores que creaban o compraban sistemas de procesos de lista. Ya, de lista. Porque hay una etapa, la siguiente etapa es la de la lista, ¿no? De hacer correr la lista de espera. Entonces, esto es una plataforma que se pone de manera gratuita, etc. Eso es lo que yo conozco, eso es lo que yo sé y tengo una evaluación respecto a eso. Creo que hay que hacerle ajustes, cambios, que es lo que hablamos al principio. Luego, toda la oferta de plataformas, programas, mira, hay muchísimas en el mercado. Ahora, lo que a mí me parece complejo, y es por eso que yo le pedí a la subsecretaria que me entregue los antecedentes y que los investiguen. ¿Cuándo se los va a entregar, ministro? Espero que el lunes, esto es algo de días, ¿no? Me parece complejo porque es el mismo proveedor que está entregando esto, y a mí la duda que me queda es en qué consiste eso premium que dices tú. Puede ser una estafa, puede que Por no supuesto, den ni un y por eso servicio. me preocupa. Y el mismo proveedor que está en cualquier caso, a cargo de en cualquier Anótate caso, en- si hay una ilegalidad, si hay algo, vamos a tomar las medidas correspondientes, pero si este proveedor, que es un privado, que ofrece un servicio, que probablemente no somos el único... lo toma. no somos los únicos que tenemos servicios con él, probablemente tiene otro tipo de oferta en su quehacer informático, ¿no? También es libre de emprender si es que lo estima conveniente. Lo que me parecería complejo es que lo haga con información pública, lo que me parece complejo es que ofrezca ilegalidades o cosas que están fuera del marco de lo que la ley falsa. establece, O que ¿no? el ministerio lo tome, también sería raro. Pero en este caso no, po. Ya. En este caso no. Ministro, también hablando de denuncias, algo que se ha hablado es, a raíz de esto, que hay de la cantidad de estudiantes que quedan sin colegio, hay una proliferación de colegios irregulares, o sea, donde las familias se organizan, pagan en torno a 180.000 pesos, se les prepara para exámenes libres. Sí. Ya. Mira, ¿Cuál es el tema- planteamiento, cuál es la postura suya como ministro? Primero que eso no corresponde. Existe todo un esfuerzo que se está haciendo para ir cerrando las brechas, estos 880 niños que en años anteriores fueron miles de niños, y que este año ya logramos llevarlo a menos de 1.000 y esperamos cerrarlo en el corto plazo y que ojalá sean 0. Ese es nuestro objetivo y en eso vamos a ir ¿Cuándo trabajando. debiera ser 0? Mira, cuando tengamos también la respuesta de los sostenedores, porque mira, esto es súper importante. Yo lo conversaba el otro día en la Comisión de Educación del Senado. Uno gestiona, digamos, el Ministerio a través de los CEREMI, de los equipos territoriales, van a buscar con los sostenedores públicos y privados, capacidad. Entonces, mira, tú postulaste 20 cupos para octavo básico, pero según tu reconocimiento oficial tú tienes capacidad para 30. Nos faltan niños. ¿Por qué no llevas esto a tu límite legal? Que está dado por el reconocimiento oficial, digamos. Se te va a pagar además subvención por eso. qué sé Tienen yo. más espacio. Y muchos lo tramitan porque la tramitación de esto es del sostenedor. Yo no puedo por oficio como Ministerio de Educación decirle, usted me abre 100 cupos más. Reciba a estos niños. No puedo, no tengo esa atribución, Eso es lo que digamos. está haciendo ahora. Entonces es el trabajo que se está haciendo, no ahora, Connie. No, Mira, digo, en este yo lo quiero momento. decir de esta forma. Cuando nosotros llegamos al año 2022, por eso te digo que este es un fenómeno que lleva Sí. mucho tiempo, digamos, y que trasciende varios gobiernos, muchos gobiernos, eran más de 16.000 niños los que Sin estaban en ese matrícula. momento sin matrícula. Nosotros hemos generado de esa época a la fecha más de 16.000 cupos nuevos en el sistema, en completo. El año pasado se terminó este proceso con 5.000. Son datos que se entregaron en la cuenta que dio la subsecretaria el otro día. Mira, acá, de hecho, Ya, pero tengo... ¿a usted le parece que la es que alternativa es bueno- que están es tomando bueno algunas familias de objetivizar. estos colegios irregulares? No, eso no corresponde. no es Además, la- pagar por aquello cuando además van a ir al sistema de exámenes libres, en el caso de las familias que optaron por aquello, me parece que no corresponde. Mira, el 2021 eran 10.595 niños que estaban sin cupo en zona saturada. El 2022 fueron 7.592. El año 2023, 5.800. Este año, 880. Es decir,
aquí ha habido, si tú miras cómo se movió desde el 2022 al 2024 el proceso, esto no es casual, esto tiene que ver, esta curva descendente, y es bueno mirar el gráfico, digamos, a propósito de cómo se mueve esta curva de manera descendente. Eso, más arriba para que... Y se nota muy claramente cómo baja significativamente este año, es porque había un plan, ha habido un trabajo que se ha hecho de generación de nuevas capacidades, incluso CONI, hemos invertido y hemos generado oferta educativa. Hemos construido escuelas modulares. Las escuelas modulares de ahora no son contenedores, son escuelas que muchas veces están en mucho mejores condiciones que las escuelas regulares. Hemos adquirido nuevos establecimientos educacionales en alto hospicio. Se adquirió un proceso que se inició cuando yo era subsecretario de Educación, se formalizó el año pasado, una escuela nueva que se había cerrado y que nosotros la arrendamos con compromiso compra, es decir, estamos expandiendo esto. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Nosotros invitamos a constituir una mesa, que ahora esperamos ya consolidar los datos, vamos a tener una pronto también nuevamente con los representantes de la FIDE, de CONACEP, con representantes de las asociaciones de municipios, que son los sostenedores. ¿Por qué municipios? La Dirección de Educación Pública, los representantes de los particulares subvencionados. Ministro, porque ellos son los que administran la escuela. Con distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, por ejemplo, Escuelas Abiertas, que es la que entrega el dato de las escuelas que están... Yo el otro día en la Comisión de Educación del Senado estábamos con María Teresa, que es la representante de Escuelas Abiertas, que me hace esta misma denuncia. Le digo, dime cuál es el caso. Claro. Es que no podemos, porque... Entonces, bueno, si no me dicen cuál es el caso, yo ya tuvimos al Ceremi empezar a buscar la información. Pero también, si nosotros contamos con información de situaciones irregulares, por favor, transmítanos para la fiscalización correspondiente. A propósito de la Comisión de Educación del Senado, en el Senado de la República esta semana se aprobó el proyecto de ley de Sala Cuna, pero se aprobó con los votos de la oposición y sin los votos del oficialismo. ¿Usted quedó conforme con esa votación? Mira, yo creo que esto tiene un antecedente muy anterior, Matías, que es muy importante ponerlo en perspectiva. Este proyecto de ley es un mal proyecto de ley. Es un proyecto de ley que en su contenido busca resolver un tema de derechos laborales, de hecho es una reforma al Código del Trabajo, sin tener a la vista los elementos que tienen que ver con el derecho a la educación de los niños. Entonces, nosotros creemos que esto no es algo que tenga que colisionar, no son derechos colisionables, son derechos complementarios. Por eso es que nosotros... presentado su propio proyecto? Han pasado 2 años, el presidente Boric prometió Sala Cuna Universal. ¿Por qué no han presentado un proyecto? También es importante hacer la historia completa. Cuando el presidente Boric, en el 8 de marzo del año 2023, propone la Sala Cuna Universal, él dice, cuando tengamos reforma tributaria, y se rechazó porque con eso y se rechazó reforma tributaria. Esa era la fuente de financiamiento. Pero podrían haber presentado indicaciones a este mismo proyecto de ley. Recién ahora usted dice que están preparando. Ustedes son periodistas que tienen mucha historia y mucho carrete. ¿Ya? Y ustedes saben perfectamente cómo es el proceso legislativo. Sí. ¿Cuándo se presentan indicaciones? Pero por suerte... Voy a cambiar. Ayer tomé el micrófono de un canal para entrevistar a la periodista. Hoy día voy a invertir los papeles. ¿Cuándo se puede presentar indicaciones? Cuando se aprueba la idea de legislar. Exacto. ¿No? Sí. Y la idea de legislar se aprobó esta semana. Es imposible, en la práctica, presentar indicación a un proyecto de ley si el proyecto de ley no se ha aprobado en su idea de legislar. Recién cuando se aprueba la idea de legislar se abre un periodo para presentar indicaciones. Y ese periodo se abrió con fecha hasta el 6 de mayo. Déjeme invertirlo. Yo le pregunto ahora, ¿y por qué no presentaron su propio proyecto si este proyecto es malo? Y es un proyecto que viene de la era Piñera. Porque el presidente, cuando señaló el avanzar en Sala Cuna Universal, lo ancló a la reforma tributaria, y la reforma tributaria... ¿Y no es un error eso? Es que esto es caro, y hay que financiarlo de alguna manera. Entonces, hoy día estamos trabajando precisamente con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer, para presentar un paquete de indicaciones a este proyecto que ya se aprobó en la idea legislar y que tiene plazo. Claro, ¿Cuándo la van a presentar? El plazo es el 6 de mayo. Ya. Entonces, pero yo quiero ser enfático en esto, porque he visto que salió harto en la prensa el por qué no se presentaron las indicaciones antes. Es que legislativamente no es posible presentar indicaciones mientras no haya un plazo para ello, y eso obviamente ocurre después de que se apruebe la idea de legislar. ¿Qué es lo que ocurrió esta semana? ¿Va a haber Sala Cuna Universal en este gobierno? Esperamos, porque ¿sabes qué? Es un debate que lleva 26 años. Cada gobierno ha tratado de hacerlo. Con los ritmos legislativos es difícil pensar que vamos a tener en este gobierno. Yo creo que la oposición es muy consciente de que este es un proyecto que tiene demasiadas limitaciones. Por otro lado, hay un movimiento en el sector parvulario. Las trabajadoras lo han puesto con mucha fuerza. De hecho, tuvieron un paro de 2 días, casi todas. Aquí se unificaron en esta discusión.
Pero está claro también qué es lo que se pretende en términos de fortalecimiento. Por ejemplo, Matías, es que tan importante es poner encima de la mesa los estándares del reconocimiento oficial. Qué importante es poner sobre la mesa el que quienes cuiden no solamente sean cuidadores, sino que sean educadores, ¿no? Qué importante es que las condiciones de la infraestructura sean las adecuadas, las pertinentes para el proceso formativo. Es decir, no tenemos por qué hacer colisionar dos derechos. Y vamos a trabajar en eso y estamos trabajando de cara al 6 de mayo. Mientras nos acaba el tiempo y todavía faltan Ustedes algunos me temas. preguntan cosas complejas. Bueno, pero para eso estamos. Es compleja. Ministro, yo les he dicho, yo tienen sé que que ya invitarme a pasó, programas más largos. yo sé que ya pasó hace 2 semanas o un poco más, pero igual todavía está en la mente y quiero retomar el tema de la renuncia del Ceremi en el caso de Arica tras la polémica charla de educación sexual a un De salud, curso, el Ceremi de Salud. Perdón, Ceremi de Salud tiene toda la razón, a un curso de quinto básico. Pero quiero preguntarle, ¿cómo es posible? Porque finalmente la educación sexual está dentro de la educación, digamos, que reciben los niños. ¿Cómo es posible que pase algo así? Más allá de que se tomaron las medidas que hay que tomar, se despide al Ceremi. Desde el punto de vista de la educación, ¿cómo es posible que se les pase algo así? ¿A quién? No sé, yo creo que no es sé una buena a pregunta. quién se le Perfecto. pasa. ¿A quién se le haya entonces pasado? ¿A quién se le haya vamos ahí, pasado? porque es muy importante esto, porque, y lo dijimos el otro día en la Comisión de Educación de la Cámara, fuimos a hablar sobre este tema. Acá hubo un incumplimiento a todos y cada uno de los protocolos que están establecidos, no solo por el Ministerio de Educación, sino también por el Ministerio de Salud. Sí. Recordemos que esta es una charla que emana desde el Ministerio de Salud, con funcionarios del Ministerio de Salud, en un establecimiento particular subvencionado, Sí. donde se vulneran todos los protocolos. Primer protocolo, base. Tiene que haber... El criterio, el primero. Bueno, ya, el criterio. El buen criterio Está es el bien. primer protocolo universal. Es cierto, ya, perfecto. Criterio. No se cumplió con ese elemento. Segundo elemento importante. Autorización expresa de la familia. No se mandó ni se solicitó la autorización expresa de la familia. Porque aquí se dice es que siempre quieren vulnerar el derecho de los padres. Nadie quiere vulnerar el derecho de los padres. El protocolo establece claramente que esto tiene que ser con la autorización expresa de la familia. Entonces, ¿cómo se entiende que se vulneraron todos los protocolos? Bueno, O sea, es justamente porque no se aplicaron los protocolos que hay un Ceremi destituido, un equipo también que fue despedido, investigaciones que están en curso y que, ojo, no solamente podrían afectar a los funcionarios públicos que llevaron esto adelante, sino también a los sostenedores, que son los responsables de ejecutar el protocolo. Acá debió haber profesionales de la educación acompañando permanentemente el proceso de la charla cuando va y gente no había. externa. ¿Usted garantiza Todos que esos. eso no va a volver a pasar en otros colegios, en otros establecimientos educacionales? Yo creo que es una pregunta bien compleja, Connie, porque me pides que yo me comprometa frente a actuaciones que son ajenas y que obedecen, te lo voy a poner en cifra, a más de 10.500 establecimientos educacionales en el país. Acá son los criterios de equipos directivos de 10.500 establecimientos educacionales y los protocolos que tienen que aplicarse simultáneamente en 10.500 establecimientos educacionales. Lo que yo te comprometo es que desde el Ministerio de Educación nunca van a haber instrucciones que van a ir en la dirección de lo que se hizo, nunca vamos a dejar de cumplir nuestro rol fiscalizador y siempre vamos a estar vigilantes de que se cumpla con la normativa y los protocolos. Ministro Cataldo, ¿se siente cómodo como militante comunista con las declaraciones de Daniel Jadwe en los últimos días, las últimas semanas? Mira, yo me refería a esto hace un par de días atrás, yo señalé que hay apreciaciones que se plantean que yo no comparto, pero la verdad es que hoy día estoy convencido de que así como el alcalde Daniel Jadwe tiene todo el derecho a la presunción de inocencia, porque acá muchas veces uno lee, digamos, como cualquier ciudadano, Sí. Por supuesto. y en cualquier Estado de Derecho. Uno lee a veces muchas declaraciones y como que ya estuviera condenado. Y por otro lado, hay que permitir que las instituciones cumplan su papel, investiguen y develen toda la verdad, toda y absolutamente toda la verdad. No solamente con el caso de Daniel Jadwe, con el caso de Katy Barriga también, con el caso de Torrealba también, Claro, pero y esto así tiene, de una serie de pero otros. esto tiene una arista política, como todos los casos que se investigan en general cuando hay algún funcionario público o alguna autoridad, ¿cierto? Y estamos hablando de un alcalde de su partido, que es parte del conglomerado de gobierno, que critica al Frente Amplio, al presidente del Tribunal Constitucional, indirectamente al presidente Gabriel Boric, a la ministra Toá le manda un llamado a ser prudente. ¿Ustedes leyeron mis declaraciones? Sí, pero fue en otro medio, por eso quiero preguntarle. Perfecto. Entonces, yo no hay cosas usted que yo no no comparte comparto. esos dichos. Hay usted lo cosas que yo dijo. no comparto. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos de las instituciones, que permitir que éstas se investiguen y hagan su rol y usar los espacios que la misma institucionalidad te da para defenderse, para poder demostrar la inocencia. Y me parece que así como se le pide a las instituciones que cumplan con su rol, yo creo que también hay que pedir que cada vez que tengamos una persona en una situación como esta, sea autoridad o no sea autoridad, no se prejuzgue, sino que se asuma la presunción de inocencia. Ok, Yo creo que es muy la importante. presunción de inocencia es una, Y por otro lado, es yo- una institución en nuestro Y país. por otro lado, yo Y creo hay que respetársela y por- al alcalde espera, Jadwe. Y por otro lado, yo creo que el gobierno no está
para hacer maniobras de ningún tipo. Nosotros estamos súper preocupados de mejorar nuestra gestión, nos quedan 2 años de gobierno, es poco tiempo, es un periodo corto, ya los 4 años, la mitad de eso ¿Le parece es aún más que corto. fue, siendo militante Jadwe también del Partido Comunista, que es un partido de gobierno, está en el corazón del gobierno, ¿le parece que es leal con el gobierno Jadwe? Mira, yo creo que esto tiene mucha relación también con el estado de ánimo que tiene una persona cuando está enfrentada a una situación como la que se está viviendo. Un poco como Trump, que le echa la culpa a todos, dice que le robaron su elección, que todos son los corruptos. Eso ya habría que preguntárselo a Daniel. Yo no tengo cómo saber qué es lo que está pasando. ¿Y le por su gustó cabeza. la reacción que tomó el Partido Comunista de cerrar filas con Jadwe, pese a que Jadwe le había sacado la mugre a la ministra Tobá, al presidente Boric de refilón? Me da la impresión de que la posición que se toma, yo no lo sé, eso habría que preguntárselo a la doctora Carmona, pero me da la impresión de que la posición que se toma obedece principalmente a la arista de carácter judicial y que tiene que ver con el hecho de que se investigue y una vez que los tribunales sancionen. Pero puede soslayar el condenar. ataque a todas las instituciones del país, Contraloría, Consejo de Defensa del Estado, Y ministerios. y además acusar una especie como de conspiración de que lo están tratando de sacar de una futura candidatura presidencial. Eso es lo que dijo Daniel Jadwe. O sea, yo que ya le respondí como 3 veces ahora de este rato y además lo dije antes. ¿Usted interpreta lo que hace su partido en esta materia? No tendría como yo decirte... ¿Podría decir sí o no? Es que nunca las respuestas son sí o no, pues, Matías. ¿Sabes por qué? Porque en este tema uno tiene que estar muy involucrado en todas las discusiones que obedecen finalmente a una determinada posición. ¿Y por qué? Yo soy ministro de Estado. Yo tengo otro rol. O sea, los puso en una situación difícil, incómoda. Mira, no sé si es una situación incómoda o difícil. A mí nadie me ha dicho, oye, Nicolás, ¿sabes qué? Pasa tal cosa. Oye, ¿qué pasa con tu partido? Nadie. Dile a tu partido. Yo me junto y converso con el presidente, me junto y converso con distintos ministros, con la misma ministra Tobá. Nadie me ha emplazado por este tema. Yo ¿Pero usted se ha incómodo sentido incómodo? no estoy. A mí cuando me preguntan, yo digo, mira, hay cosas que yo no comparto. Y no las comparto, lo dije el otro día, lo dije ahora, al mismo tiempo que soy muy enfático en decir, no se condena a nadie antes de tiempo y dejemos que las instituciones funcionen. Lo que sí yo te puedo decir, Matías, y esto me parece complejo, es que uno puede evidenciar una cierta conducta en general, pero no viene del oficialismo, más bien esto viene de la oposición, de exigirle a los y las comunistas un estándar distinto a lo que se le exige a los propios. ¿Hay un anticomunismo? Por supuesto, mira, hoy día sale en el Mercurio un exministro refiriéndose a los temas de educación sexual y educación. Confunde además educación no sexista con educación sexual. Hay un problema conceptual en sus declaraciones. Pero el mismo que hablaba de que sus hijos eran campeones y que le compraba preservativos, que si esa es la forma de aproximarse a la educación sexual, a mí me preocupa más bien que eso haya estado alguna vez en manos de personas así, pero a mí me cuestiona simplemente por ser comunista. Entonces uno devela que hay algunas situaciones complicadas. Y yo creo que es el momento de empezar a reflexionar también, porque son discusiones de 80 años atrás. Estamos en otra época. Muchísimas por favor. gracias. Que esté muy bien. Matías, gracias por haber estado que esté aquí bien. con nosotros. Tony, Gracias, muy bien. ministro. Te pillé. Seguridad preventiva.